Bienvenidos, bienvenidas a todos los usuarios de Avinus en Español. Hoy traemos una nueva entrega de estas plumas para escribir, ya sabéis, estas entrevistas con articulistas de edición de Avinus España, donde hablamos de primera mano con esos autores que nos traen cada contenido de nuestras revistas. Hoy tengo el placer de entrevistar a la portada de Avinus Diciembre. Él es Andrés Ledesma, veterinario de avicultura alternativa en Urgasa, y nos trae un artículo sobre arranque de codornices. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias y gracias también por dar espacio a lo que son otras producciones diferentes a las producciones convencionales, ¿no? Del pollo. Sí, la verdad es que es muy interesante. También te tengo que decir, Andrés, que en este caso es la primera entrevista que grabamos con este nuevo plató que traemos a todos los amantes de avicultura, que esperamos que os guste, pero bueno, más allá de eso, entrando un poco más en detalle en el propio contenido de este artículo, lo que tú comentabas, ¿no? Al final la producción de codornices es una producción a lo mejor un poco más nicho, podríamos decir, no tanto ya con esas producciones de engorde de pollos y producciones de puesta, que son las más comunes y las que más protagonizan el medio. Entonces, por eso mismo te quiero preguntar, ¿no? Para traer un poco contenido diferente al medio. ¿Qué nos puedes comentar de diferencias significativas que presente con otros tipos de producciones de engorde? Bueno, pues al final es una producción convencional con respecto a otras aves. Es producción en suelo, bajo un Ujú. sistema todo dentro, todo fuera. Y las diferencias que podríamos encontrar es que, por ejemplo, el ciclo de producción es más corto. Es de unos 32-33 días y alcanzamos pesos de sacrificio de 260 gramos. Al tener un ciclo de producción más corto, esto significa que si hemos tenido un problema previo, el poder revertirlo se hace un poquito más complicado, ¿no? Otra diferencia que hay es que al final tratamos con animales muy pequeños, de unos 8 a 11 gramos, que al final es 5 veces menos que el peso de un pollo, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Esta diferencia hace también que estos animales sean mucho más susceptibles a cambios de temperatura y que tengan mucha menos fuerza. Es por esto que requieren un material adecuado para ellos, unos comederos que sean bajitos para facilitar su acceso desde el primer momento de vida y también unos bebederos cuyo émbolo sea largo, delgado y multidireccional para que puedan beber desde el principio. Ujú. De la otra forma, tendríamos dificultades de los pollitos a ese acceso a la bebida. Además, por ejemplo, el pienso también va a jugar un papel muy importante en cuanto a que van a tener una limitación física que si ya la vemos, por ejemplo, cuando tenemos los pollos y nos llega un granulado excesivamente grande, pues para las codornices este efecto se va a ver todavía más acusado. Ujú. Luego, también no todo iban a ser desventajas, ¿no? También tenemos alguna ventaja y es que lo que es la codorniz, el pollito de codorniz es muy activo y esto lo que nos va a facilitar es esa adaptación al arranque a las condiciones en las que criamos. Esta adaptación también se va a ver motivada porque las codornices son muy sensibles al ruido y esta sensibilidad va a hacer que ese pipeteo que hacen cuando beben de la tetina o el picoteo del papel de primera edad hace que atraiga a otras codornices, favoreciendo esa adaptabilidad, ¿no? Ujú. A la granja las primeras horas. Sin embargo, también este ruido va a ser como un arma de doble filo. Vamos a tener ese pro, pero de contra, cualquier ruido silbiante que pueda producir, por ejemplo, un extractor de o sea, nuevo prácticamente, va a hacer que esas codornices en las primeras horas puedan amontonarse allí, incluso hasta el punto de poder llegar a amontonarse unas encima de otras. Entonces es por esto que el granjero debe estar muy atento para prevenir todos estos hechos. Ujú. Claro que la densidad no va a jugar un efecto o sea, va a jugar un efecto determinante, ya que el tener tantos animales va a producir que durante los primeros días el granjero necesite estar muy atento a todas bueno, todas las acciones que puedan tomar estas codornices, ¿no? Ujú. Y esto va a ser un problema al principio, pero sin embargo al final no va a ser un problema. Y es que al final vamos a tener en la granja de máxima capacidad unos 24 kilos por metro cuadrado, que es bastante inferior a lo que tenemos en pollos y esto nos facilita mucho el trabajo cuando, por ejemplo, estamos en verano con 42 grados, ¿no? Que hemos alcanzado veranos anteriores. Va a facilitar mucho el trabajo. Sí que vamos a necesitar igualmente
métodos de disminuir la temperatura a través de la aspersión, por ejemplo, Ujú. pero vamos a tener mucha más resiliencia, digamos, a estos fenómenos. Como tú comentas, Andrés, las codornices es un animal un poco diferente, ¿no? A este otro tipo de producciones de engorde, pero también, antes de entrar en detalle el arranque, que nos comentas y nos desglosas a lo largo del artículo, que recomiendo también a todo el mundo leerlo, te quiero preguntar por las instalaciones, ¿no? Porque también entiendo que juegan un papel fundamental. ¿Qué puntos claves nos destacarías por encima de otros que debamos estar atentos antes de la llegada de esos animales? Bueno, exactamente, ¿no? Las instalaciones juegan un papel clave y es que esto nos va a condicionar al arranque posterior. Eh, será fundamental las labores de limpieza y desinfección previas, así como la monitorización de estas, de que se han llevado correctamente. Y por otra parte, también será fundamental las labores de mantenimiento. Cualquier deficiencia que pueda haber de mantenimiento en las instalaciones, si no la solucionamos previamente a la entrada de los pollitos, vamos a tener una dificultad añadida una vez que esos pollitos estén dentro de solventarlo. Pongo un ejemplo y es unas ventanas que se han desajustado a la hora de limpiar y desinfectar. O, por ejemplo, un deflector, los deflectores que comúnmente pasa que en las labores de limpieza y desinfección se desajustan. Entonces, esto va a ser fundamental tenerlo en cuenta antes, ya que una vez tengamos los animales dentro, esas tareas pues, van a verse complicadas. Ujú. Otro ejemplo sería el de un fluorescente, por ejemplo, que se haya gastado y necesitamos solucionarlo. Los animales se acumulan en esa zona más tenue y por lo tanto esa solución de rectificar ese fluorescente y cambiarlo por otro se va a ver dificultada. Andrés, sabemos que la descarga también es complicado con otro tipo de producciones. No sé si también es el caso con las codornices. ¿Qué nos podrías comentar en eso? Y de ser así, ¿qué debemos tener en mente? Bueno, pues evidentemente es incluso más complicada en las codornices por la alta densidad a la que trabajamos y el bajo peso de los pollitos, que los hacen más susceptibles, ¿no?, a los cambios de temperatura. Digamos que antes de la descarga, las fases que habría que preparar es disminuir unos 2 grados la temperatura consigna para que cuando introduzcamos los animales en esas cajas donde vienen de la incubadora hacia la granja, pues no sufran tanto estrés térmico. Luego necesitamos preparar la zona sobre la que van a circular esos carros. En Codornices lo que hacemos es la parte más larga de la nave, hacemos como un pasillo que vamos a conservar de hecho hasta los 3 días aproximadamente y ese pasillo lo tenemos que despejar de la fija para que los carros puedan circular adecuadamente. Luego también necesitaremos, por último, preparar al personal y saber cuánto personal vamos a necesitar y formarlo. En la descarga, por ejemplo, en una nave de 1000 metros cuadrados necesitaremos unas 3 personas descargando y esto corresponderá a unas 90.000 codornices. El tiempo estimado deberá ser de unos 30 a 40 minutos, cuanto menor tiempo, mejor para los animales. Y de esas 3 personas, por ejemplo, dos descargarían lo que es los animales y otra persona se encargaría de coger los carros del camión y transportarlos al interior de la granja. Esa descarga se tiene que efectuar de manera ordenada y el personal que descargue no puede hablar porque el hecho de hablar ya sería como un reclamo de las propias codornices y provocaría que no se dispersaran adecuadamente. Entonces, mientras esa descarga, también lo que hacemos es como una especie de zigzag para no amontonar la descarga en una misma zona. De hecho, también el personal debe estar formado por la razón de que si vieran que el animal se está descargando, alguien debería ir hacia el otro extremo de la nave y silbar a modo de reclamo para que esas codornices se distribuyeran más homogéneamente y así poder proceder con la descarga. Ahora sí, Andrés, llega el momento, esas primeras horas bueno, para tener un buen arranque, ¿no? Esas horas que bueno, todo el mundo las considera críticas y donde realmente se suda la gota gorda, como podríamos decir. ¿Qué factores consideras más determinantes o más fundamentales para eso, ¿no? Para tener un buen arranque de cara a la fase productiva? Bueno, pues en términos de material, el tener suficiente papel de arranque y con la suficiente cantidad de pienso como para 2, 3 días sería fundamental. Así como en lo referente al agua, por ejemplo, el hacer un flushing correcto, que el agua no esté ni demasiado fría ni demasiado caliente. O sea, estaría demasiado caliente si ese flushing lo hacemos muchas horas antes o no lo hacemos, y estaría fría en el caso de hacerlo directamente en el momento de la entrada.
Además, un factor fundamental para el buen arranque sería una buena distribución. Para tener una buena distribución, necesitamos considerar ciertos factores: que no haya ruidos ni muy graves que asustaría a las codornices, ni muy agudos que haría que se amontonasen hacia una zona determinada; que la luz sea homogénea, porque si no irían las codornices hacia zonas más tenues; así como que no haya puntos de luz natural, o que esos puntos de luz natural estén distribuidos, porque la luz natural sí que les llama la atención. Luego, la sensación térmica debería ser similar en toda la nave, para que no haya fuentes, o sea, sitios de elección de las codornices. Y por último, que haya una ausencia de corrientes que haga que no se encuentren en esas zonas los codornices, ya sea por una ventana más abierta de lo normal o por alguna otra parásita. En el artículo vemos cómo separas el manejo entre los 3 primeros días y los 4 días posteriores a este periodo. ¿Qué puntos te parecen más determinantes, ¿no?, para cada etapa? Bueno, pues al final es un manejo que hay que tener constante por parte del granjero, que el granjero tiene que monitorizar en cualquiera de los puntos, pero sí que durante 0 a 3 días esa monitorización, digamos, tiene que ser más reiterada. Tiene que evaluar el granjero bueno, y el equipo técnico, la adaptación de comederos y bebederos, esa transición también que se hace del papel de primera edad hacia los comederos. También esas tetinas que hemos bajado a la altura del ojo de las codornices, al final, hacia los 3 días, va a tener que subirse un poco para evitar las pérdidas de agua, hacia un ángulo aproximado de 45 grados con respecto a la cabeza del pollito. La humedad de la cama durante 0 a 3 días prácticamente va a estar seca, y durante el transcurso de ese tiempo la cama va a ir humedeciéndose cada vez más. Es por esto que esas labores en la cama de removido va a ser mucho más fundamental de cara de 3 a 7 días, aunque si es necesario también se tendrá que dar en la etapa anterior. Por otro lado, también he comentado antes que los pasillos de las codornices durante la descarga se mantenían hacia los 3 días, hasta los 3 días. Estos pasillos se deberán levantar para dar más espacio a las codornices, ya que de no serlo así estaríamos creando una densidad todavía superior. Y al final también consistirá en controlar la ventilación para evitar la acumulación de gases nocivos en cualquiera de las dos etapas y evitar un exceso de humedad también. Por último, en el artículo mencionas que es fundamental hacer una revisión de los resultados para aplicar medidas correctivas a futuras crías. Bajo tu experiencia, Andrés, ¿cuáles suelen ser los errores más comunes que tú detectas en las producciones? Y, por supuesto, ¿qué soluciones les podemos dar, ¿no?, para no volver a repetir estos mismos errores? Bueno, pues el error más común sería un fallo en la distribución, como he comentado antes, cuyas causas podrían ser, pues, el ruido, la luz, la sensación térmica o posibles corrientes. Y el solventar este error sería averiguar de dónde procede este error en la distribución para poder dar solución. Otro error, aunque menos frecuente, sería un exceso de presión en bebederos, lo que produciría que la cama se humedeciese más, y por lo tanto podríamos tener aquí problemas de cama. Y por otro lado, también lo que sería una falta de ventilación podría ser también uno de los factores, de uno de los errores que aparecen en el arranque. Al final estamos trabajando con temperaturas muy altas, de 36 grados al inicio y de 33 hacia los 7 días, y por lo tanto también es comprensible que con temperaturas muy bajas en el exterior, pues se disparan mucho los costes de ventilación, ¿no? Entonces consistirá en hacer un buen uso de esta ventilación para poder no excederse en costes. Ujú. Pues Andrés, hasta aquí la entrevista de hoy. Espero también en que a los oyentes y a los usuarios que nos estén viendo también desde el canal de YouTube les haya gustado. Al final, no sé si coincidas conmigo, el arranque es un proceso, o una etapa, mejor dicho, fundamental de cara
a futuros resultados y como vemos también pues las codornices tienen sus pequeñas peculiaridades que también son animales sensibles pero también luego entiendo que sean producciones muy gratificantes. Entonces Andrés, hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias. Gracias. Pues aquí hemos visto a Andrés Ledesma, veterinario de avicultura alternativa en Urgasa, que nos ha traído esta entrevista en primera mano sobre su artículo El arranque de las codornices. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros, compartir también el contenido con compañeros, amigos que les pueda interesar. Y nos vemos en la siguiente entrevista de Plumas para Escribir. Hasta luego.